del verso 1 al verso 3. Y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Gracias le damos, Señor. Muchas gracias, Padre, por la vida, por la salud. Y por permitirme, Señor amado, entregar este alimento a su pueblo, el cual tiene hambre, Padre amado, de oír su palabra. Por lo que le pido que usted abra sus oídos espirituales, Señor amado, y lo haga hombres y mujeres espirituales, Señor, para que puedan recibir la palabra y comerla. Padre, le pido también que usted despeje mi mente, Señor amado, para hablar de su palabra, Señor amado. Y en esta hora le pedimos que los que están enfermos usted los sane, que los que están tristes usted los consuele, Señor. Padre, todos se lo rogamos, se lo pedimos a través de su amado Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Me gustaría que los hermanos prendieran las cámaras para poderlos ver. Bienaventurado o dichoso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dichoso el hombre, la mujer, que siempre anda buscando el cómo agradar a Dios. No agradarnos nosotros mismos. Porque cuando queremos agradarnos nosotros mismos, siempre tenemos que hablar de alguien. Y ese alguien no tendría por qué estar en los negocios de alguien, sino que siempre hablar del Señor. Porque si hablamos de alguna persona, algún detalle le encontramos. Algo que no nos agrada le encontramos. Sin embargo, si miramos al Señor, en Él no vamos a encontrar nada. Por eso bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová piensa de día y de noche. Meditar es pensar, ¿cómo puedo agradar al Señor? ¿Cómo puedo servirle al Señor? Hacerlo de una manera mejor. ¿Cómo le puedo servir? ¿Cómo puedo agradar a mi Señor? Entonces, cuando nosotros andamos en este camino, meditando o pensando cómo poder agradar al Señor, siempre no le damos cabida a nada en la vida, a ninguna palabra, a ningún pensamiento negativo, sino que el pensamiento siempre es cómo agradar al Señor. Por eso dice, bienaventurado o dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Siempre el hermano, la hermana, siempre, si está en el trabajo, está en la faena, está en la casa donde esté, pero está pensando, meditando significa pensar cómo poder agradar mejor al Señor. Porque ahora ya somos nuevas criaturas. Estábamos en el mundo, es verdad, pero de ahí nos sacó el Señor.
Ahora seguimos viviendo en este mundo, pero separados de las demás cosas. Separados de este mundo. Tenemos una vida aparte. Tenemos un pensamiento aparte. Tenemos una familia aparte. Tan aparte que nuestra propia familia de sangre encontraron que no era lo mejor que podíamos hacer, aceptar al Señor Jesucristo. Por eso, bienaventurado o dichoso el varón, la mujer, que no anduvo en consejo de malo. Porque siempre la persona cuando anda mal, busca a esas personas que andan mal para poder abrir un tema de conversación. Pero no busca a esa persona que anda bien. Porque como quiere envenenar a alguien, busca a aquel que está envenenado para poderle hablar. Entonces, para eso tenemos siempre que meditar o pensar ¿qué es lo que ha hecho Dios en mi vida? ¿Por qué tendría que meterme en la vida ajena? Cuando con todos los pecados que llevo, ¿y para qué voy a llevar más? Si ando apenas con lo que tengo. Entonces por eso es mejor, hermano, cuando uno se sienta, va a una casa y se sienta, siempre pensar o hablar de las cosas del Señor. El Señor Jesucristo habló y dijo, ¿en qué conoceré que son mis discípulos? En el amor que hay el uno para con el otro. Dijo más, ¿qué hay cuando se juntan los hermanos? ¿Qué hay en ellos? Hay salmos, hay himnos, hay palabras de consuelo. ¿Qué es lo que hay? Porque si eso lo hacemos, entonces el Señor dijo, yo los conoceré porque son mis discípulos. Pero siempre tenemos la tendencia, porque vivimos en esta carne. Ya digo, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo nosotros. Tengámoslo claro que ya no pertenecemos a este mundo, sino que estamos en este mundo, pero cuando el Señor nos llame, del medio del mundo lo va a llamarlo. Por eso cuando estaba el sobrino en otras palabras, estaba Lot en Sodoma y Gomorra, un pueblo malo, malo, malo. Pero en ese pueblo estaba él, pero se conservaba. No se contaminó con el pueblo que estaba ahí, sino que él guardaba a su familia, guardaba a sus hijos, guardaba a su esposa, porque lo que menos quería es que se contaminaran. Lo mismo nosotros. Nosotros estamos en este mundo, es verdad. Un mundo lleno, un mundo pecador, un mundo hostil y convulsionado. Pero no tenemos ninguna participación con ellos. Lo que pase afuera, nosotros lo único que tenemos que pensar cómo agradar mejor al Señor. ¿De qué manera? ¿De qué manera puedo agradar al Señor? Yo voy a la Escritura y usted antes de abrir las Sagradas Escrituras, ore al Señor primero. Ore. Y después que ore, vaya y vea y abra la Escritura y va a ver de qué es lo que le va a hablar el Señor. De acuerdo a lo que le hable, usted la lee y luego medita en ella. Piensa en lo que el Señor le habló. Y va a la rodilla nuevamente y ora al Señor y dice, oré al Señor para que me diera una palabra de consuelo, una palabra de poder, una palabra de amor. Y luego abro la Escritura y me dice esto y esto y esto. Y yo creo que eso es lo que a mí me falta. Entonces no podemos llegar y tomarla y leerla, porque no tenemos nada que leerle a la Escritura. Es ella que los lee a nosotros. Por lo tanto, seamos sabios, vamos primero a la oración y pidámosle al Señor, Señor, quiero que me hable a mí esta noche, o esta tarde, o en esta mañana, a la hora que sea. Háblame, porque yo necesito, Señor, que tú me hables. Estoy orando para limpiarme, para perfeccionarme,
para que usted me pueda hablar, Señor. Y luego va y toma las Sagradas Escrituras y abre algunas hojas, donde sea, no busque dónde. Donde el Señor le hable o le permita abrir las Escrituras, allí usted la lee. Y va a decir, esto es lo que el Señor quería conmigo. Amén. Que nuestro Dios de paz nos bendiga, nos guarde. Ni en silla de escarnecedores sea sentado. Tenemos la tendencia nosotros de siempre que llegamos a una casa y es para hablar de alguien, de un hombre o de una mujer. Siempre tenemos la tendencia de hablar de alguien. Pero lo mejor es no hablar de nadie, sino que meditar en la palabra del Señor. Porque vivíamos en este mundo, lo vuelvo a decir, y toda esa contaminación que teníamos, el Señor nos limpió, nos apartó, nos separó de eso. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Meditar es pensar, ¿cómo puedo agradarle? En la noche despierta a medianoche o a la hora que sea y comienza a conversar con el Señor a solas. Mientras todos los demás duermen, él o ella está pensando cómo podré agradar mejor al Señor. ¿Cómo podré agradar mejor al Señor? Señor, ayúdame. Señor, que su ángel me acompañe, me guarde, me proteja, Señor. Y eso fue lo que dijo el Señor. Que sus ángeles estaban para protegernos, para guardarnos. Una cosa es que tenemos el Espíritu de Dios que está en nosotros, pero también los ángeles nos guardan desde afuera. Guardan nuestro hogar, guardan nuestra casa, donde vivimos. Y el Espíritu de Dios se encarga de limpiarnos a nosotros, de protegernos a nosotros. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está mi alegría. No hay alegría más grande que conocer al Señor. No hay alegría más grande que saber que Cristo un día cambió nuestras vidas. No podemos andar amargados. No podemos andar siempre molestos, sino que demostrémosle como si estuviéramos alegres, demostrémosle al Señor una sonrisa. Una sonrisa es tan agradable cuando alguien sonríe. Y eso es importante. Porque alguien dice, yo estoy alegre, pero le miramos la cara y no tiene ninguna manera por donde verlo alegre. Pero una sonrisa, demostrarle al Señor que realmente el Señor está con nosotros. No importa que estemos enfermos. La enfermedad es parte de la vida nuestra. La enfermedad es parte de lo que nosotros vivimos. Pero que la enfermedad en la carne no nos apague el espíritu. Amén. Sino que tengamos siempre que hablar del Señor. Aunque ya nos queden minutos de vida en esta tierra, pero siempre pensando en el Señor. Siempre pensando en el Señor. Porque no podemos alejarlo. Que la enfermedad no nos aparte del amor de Dios. Que los problemas no nos aparten del amor de Dios. Que el no tener trabajo que no nos aparte del amor de Dios. Sino siempre está la alegría, la delicia, el deleitarnos en lo que el Señor es y lo que será cuando Él nos llame de esta tierra. Amén. Porque cuando Él nos llame, hermanos, Él nos llame, Él va a sacar el espíritu de nuestro cuerpo. Cuando ya dejamos nosotros ya en el último suspiro de nuestra vida, va a ser cuando Dios retire su espíritu, porque le pertenece a Él. Retire su espíritu. Y ahí queda la carne inerte, sin vida. La toman la carne, la sepultan, ya iba a quedar olvidada. Se olvida. Pasan los años y nadie va al cementerio porque dice, ¿a qué voy a ir?
Sí, aquí está la carne, el espíritu no está aquí. Totalmente de acuerdo. Pero cuánto nos cuidó la carne, cuánto cuidamos la carne para que no contamine el espíritu. Porque el espíritu tiene que dar una cuenta delante de Dios, no la carne, sino el espíritu. Que el espíritu no fue capaz de cambiar la carne. El espíritu no fue capaz de cambiar los pensamientos. ¿Por qué? Porque no nos hemos entregado al Señor de corazón. Siempre la carne está con toda la soberbia, con toda la ira. Y no hallamos cómo solucionar el problema, pero a través de la ira. Tenemos rencor, tenemos envidia, tenemos tantas cosas de tal manera que como el Señor a nosotros nos dio un libre albedrío, Él no nos prohíbe que hablemos cosas malas. No, porque Él nos pidió de que si queríamos ser salvos, debiéramos cerrar nuestra boca. Debiéramos bloquearle la mente a Satanás para que no entre. Debiéramos también pedirle al Señor que santifique nuestra lengua. Señor, santifica nuestra lengua. Porque cuando la lengua se acostumbra a mentir, va a mentir siempre. Cuando la lengua se acostumbra a maldecir a alguien, lo va a hacer siempre. Cuando la lengua se acostumbra a hacer palabras que no corresponden, se va a acostumbrar siempre. Si la lengua la acostumbramos a hablar palabras obscenas, siempre la va a hablarla. Entonces tenemos que ponerle freno a la lengua. Callarnos. Muchas veces cuando no tenemos nada por qué callarnos, pero nos callamos. Porque mientras nosotros callemos, será el Señor quien va a actuar en nosotros. Pero si nosotros hablamos, entonces ya todo habrá quedado arreglado. Que la paz del Señor esté en cada uno de nosotros. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando nosotros plantamos árboles en terrenos secos, plantamos árboles frutales, para poder comer los frutos de ese árbol cuando sea tiempo, pero si no le regamos, ese árbol se va a secar. O no va a dar la fruta que nosotros deseamos que dé. ¿Por qué? Porque le faltó el agua. Pero el árbol que está junto a corrientes de agua, ese nunca se va a secar. Siempre va a estar dando la fruta a tiempo y buena fruta, porque está en corriente de agua. Entonces el agua no le va a faltarle. El agua es vida. El agua produce vida. La gente puede aguantar el hambre, pero no puede aguantar sin tomar agua. Porque el agua es la que produce la vida en el ser humano y en todo ser vivo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué es lo que hace? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén, Señor. El hombre, la mujer, hace la voluntad de Dios y Dios está con él. Dios está con ella. Y todo lo que emprenda, si va a emprender un negocio, allí está Dios. Si va a emprender un viaje, allí está Dios. Si va a emprender lo que sea, lo que tenga en mente, allí va a estar Dios. Porque es como que todo lo que hace, Dios lo hace prosperar. Si pone un negocio, ese negocio Dios lo va a prosperar. Si tiene un trabajo, ese trabajo Dios lo va a prosperarlo. Entonces, pero para eso tenemos que estar siempre pendientes de nuestra carne. Porque la carne es de esta tierra, el espíritu es de Dios. Y cuando esta carne termine sus días, ya le digo, el Señor se retirará su espíritu. Un día viene, un día haría el Señor con todos los espíritus de los cuerpos que quedaron sepultados. Y cuando Él venga a buscar
a buscar con su espíritu, a buscar los cuerpos, esos cuerpos en milésimas de segundo se formarán. Y ese espíritu entrará en ese cuerpo y se irá para el cielo ahora. Ese cuerpo se irá para el cielo con su espíritu. Ahora a recibir el premio. Si lo hizo bien, recibirá el premio de la vida eterna. Si lo hizo mal, recibirá el premio del infierno. Entonces, hermanos, tengamos siempre presente de que ya no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos al pueblo de Dios y pertenecemos a Dios. Y Dios es santo, por lo tanto, busquemos también la santidad. Sin santidad, dice la Escritura, que nadie podrá ver a Dios sin santidad. Por lo tanto, hermanos, en esta hora queremos decirles que cuando lleguemos a un hogar, primero es saludarlo como cristianos. Acostumbrémonos, no buenos días, no buenas tardes, sino el Señor le bendiga, hermano. El Señor le bendiga, hermana. Tampoco bendiciones. La palabra bendición no existe en la Biblia, sino el saludo. El saludo cristiano es Dios le bendiga, Dios le guarde. Entonces nosotros tenemos que mirar la palabra del Señor, que no nos podemos contaminar. El cementerio significa lugar de descanso, y ahí va a estar la carne descansando hasta cuando el Señor venga con cada uno de los espíritus que están sepultados. Perdón, con cada una de las carnes que están sepultadas, el espíritu entrará y le producirá vida a esa carne muerta, no importa los miles de años que esté ahí. Dios tiene poder para restaurar esa carne. Entonces, por eso le he dicho siempre y sostengo, y creo que lo voy a hacer mientras pueda, que tenemos que procurar santificarnos. Tenemos que santificarnos. Cada día que pasa, santificarnos. Porque el Señor va a venir. Así como ustedes están sentados ahí en su silla, escuchando la palabra del Señor, así el Señor va a venir a buscarnos. Algunos estarán trabajando, otros estarán en sus casas, otros estarán durmiendo, como sea la hora que sea, que el Señor venga, va a venir a buscarnos. Y en milésimas de segundo se va a desaparecer la persona. Y ahí cuando el Señor no nos va a hacer pasar por el tribunal de Cristo, por el tribunal de justicia, sino que pasaremos derecho. Y estaremos en la antesala. Allá Dios nos va a cambiar la ropa. Nos va a poner ropa angelical. Nos va a vestir con ropas largas. Los ángeles de Dios nos van a vestir con largas ropas blancas. Pero ahí quedaremos en la antesala. Cuando ya Cristo venga a esta tierra a buscar a su pueblo, los buenos y los malos, los que sirvieron a Dios y los que no sirvieron a Dios, todos se levantarán, todos. Y cuando se levanten, Dios estará, dice la Escritura, estará como el pastor que aparta los cabritos de las ovejas. Las ovejas van para un lado y los cabritos van para otra. Pero no así. Cuando el Señor venga, Él va a mostrar a su Padre, a Dios Padre, la novia. Porque estamos de novio, todavía no nos hemos casado. Estamos de novio con el Cordero. Y Él va a mostrar su novia. Y la va a mostrar vestida de blanco. Por eso es que los ángeles le van a cambiar la ropa. Le van a cambiar la ropa, le van a poner ropas blancas, largas ropas blancas. Y cuando cuando el Señor entre a la gloria con sus hijos o sus hermanos, con largas ropas blancas,
vestidos de novia. Y el Señor allá Dios nos esperará. Y allá vamos a decir nosotros, el cordero que fue inmolado, el cordero que fue cortado, Él nos lavó con su sangre bendita. Él nos perdonó. Y hemos luchado. Es verdad que hemos llorado. Hemos estado tristes muchas veces, pero no nos hemos apartado de Él. Hemos llorado muchas veces, pero no nos hemos apartado de Él. Nos han dicho que estamos locos, que estamos fanáticos, nos han dicho un montón de cosas, pero no nos hemos apartado de Él y aquí estamos, vestidos de blanco, en ese día tan maravilloso cuando Dios nos llama, hermano. Así que le dejamos este sentimiento, le dejamos esta palabra para que ustedes la mediten, para que ustedes la miren y puedan pensar. Cuando Dios me llame aquí, cuando usted esté acostado como esté ahí, Dios lo va a llamarlo y lo va a dejar en la antesala de Cristo. Y en esa antesala van a venir los ángeles de Dios y les van a vestir a ustedes. Toda esa ropa con que ustedes se levantaron va a quedar allá. Y el Señor nos va a vestir. Le dará orden a los ángeles para que nos vistan con ropas blancas. Y así llegaremos a la presencia de Dios vestidos de novia. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Y esta es la palabra del Señor para este día, hermano. Amén. Que Dios le guarde, ¿no? Gracias le damos, Señor. Muchas gracias, Padre mío, por todo lo que usted ha hecho. Por todo lo que hace. Por todo lo que hará, mi Señor amado. Amén. Y en esta hora le damos gracias, Señor. Porque un día usted nos levantará de esta tierra. Antes que venga a buscar a su pueblo. Antes que los que están en el cementerio resuciten, usted nos vendrá a buscar antes, Señor, y nos tendrá ya esperando. Amén. Porque la puerta se abrirá cuando usted venga y se vaya con los suyos. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre amado, por habernos llamado y por haber hecho de nosotros, Señor, un pueblo. Por haber hecho de nosotros sus hijos. Y por haber hecho del Señor nuestro hermano mayor. Señor, si hemos pecado, Señor, perdónanos. Amén. Si hemos caído en falta, Señor, perdónanos. Señor amado, si hemos ofendido a alguien, Señor, le pedimos que por misericordia nos perdone, Señor amado. Padre, porque queremos entrar, Señor bendito, a esa vida eterna. Todos se lo rogamos, todos se lo pedimos a través de su Hijo amado, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.